Hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo para este canal. Y bueno, pues la verdad es que no se ha dado el caso o no, pues ha surgido de forma espontánea. Cuando comencé este canal, algo que pues tenía muy claro, pues era esto, ¿no? Que no quería, en cierto modo, hacerlo por nada, ni conseguir nada, simplemente pues daba al botón de grabar y bueno, pues en cierto modo salían palabras o ciertas cosas de mí que en muchas ocasiones luego las escucho y digo, pero ¿qué estoy diciendo? Y otras veces digo, qué maravilla, qué claridad, qué mensaje. Y en cierto modo tengo ciertas resistencias porque no quiero hacer nada especial de todo esto, ni nada personal de conocimiento, ni de sabiduría, ni de aparentar que yo sé algo o que yo sé la verdad, cuando realmente todos tenemos acceso a ella. Entonces me resulta muy complicado, ya lo he comentado en algunas ocasiones, expresar algo que en el momento de que le pones palabras deja de tener sentido. Y con un comentario que he recibido me ha hecho reflexionar sobre todo esto, ya que me hacía dos preguntas y una de ellas era que si siento que el estado de realización ha acontecido en mí o si solo poseo una profunda comprensión intelectual de la no dualidad. No siento que ese estado de realización esté en mí, pero no en mí como persona, puesto que ese estado de realización en una persona no se puede acontecer. Ese estado de realización tenemos acceso todos, y mi persona es la que estorba, la que está impidiendo ese estado de realización. Yo no soy nadie especial, mi persona no es alguien que entiende ni tiene conocimientos de filosofía y sobre todo de no dualidad. Sí es cierto que los mensajes de no dualidad siempre pues tuve mucha resonancia con ellos y sentía mucho sentido dentro de mí. Pero lo que hago una y otra vez con todos estos vídeos es autoindagarme, es autoexplorarme y mirarme en todo momento a dónde apunta mis palabras. Ese estado de realización no tiene que ver con un sitio al que haya que llegar, ni un momento en el que tenga que acontecer. Es mucho más simple y lo único que hacemos cuando ponemos palabras, cuando hablo y cuando se intenta expresar, lo que hace es distanciarte más de ese acontecimiento. Por lo que no sé si en mí ha acontecido, pienso que en mí no puede acontecer, ya que en mí como persona no puede acontecer ningún estado, porque la persona es la que nubla ese estado. La personalidad es la que nubla ese estado que ya somos, y lo somos todos. Por lo que hablar de no dualidad ya incluso es dual. Expresar no dualidad puede apuntar simplemente, pero el entendimiento es dual, es razonamiento. Por lo que responder a una pregunta, siempre que sea
una respuesta intelectual con palabras, cada vez te separa más de la respuesta. Quizás es darse cuenta de que la propia pregunta ya te está separando de la respuesta. Nuestro condicionamiento está muy entrenado para buscar identificación continuamente en otras personas, para seguir creando identidad. Porque efectivamente, como dices en tu comentario, nos atemoriza mucho ese estado natural, llámalo Dios, llámalo esencia, llámalo presente, llámalo consciencia. Y tenemos un miedo atroz a ese espacio. Y eso que compartes es muy profundo, ya que en esa soledad te das cuenta de que al final el único miedo que tenemos es el miedo al amor mismo, a la esencia. Por eso nos hemos separado, por eso creamos separación, por eso fragmentamos, porque en cierto modo tememos a esa fuente. Es por eso por lo que creamos identidad. Y todo esto es muy profundo de explorar. Es uno mismo el que tiene que hacer ese autodescubrimiento, ese paso. Y pienso que en ese punto donde te encuentras es vital la confianza, el confiar, porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento entre esos dos mundos que comentas también. Y con lo único que uno puede contar es con la confianza en el proceso, entre comillas. Y entiendo que intentamos buscar consuelo, pero la vida una y otra vez te dirige hacia ese lugar que tanto temes. Y solamente puedes tener confianza. Y la otra pregunta, pues bueno, era si en algún momento a lo largo de todo este proceso he experimentado pensamientos suicidas. Y de ser así, ¿qué tan serios fueron? Igualmente, no es relevante lo que en mi persona pues pueda haber acontecido, pero claro que sí, pensamientos suicidas, pensamientos de todo tipo. Y sí, claro que sí, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha culpa en cada uno de esos pensamientos. Y sí, en mi experiencia he tenido ciertos momentos oscuros, muy oscuros. ¿Qué tan serios fueron? Pues todos los serios que pueden ser. Al final son pensamientos. Y como pensamiento, pues va a ser lo serio que tú quieras que sean. La importancia que uno les da. Porque al final creo que se trata de eso. Se trata de cuánta culpa genera ese pensamiento, cuánta carga emocional tiene ese pensamiento. Por lo que tampoco es necesario catalogar un pensamiento más o menos oscuro o más o menos dañino, ya que todos los pensamientos son pensamientos de ataque, en mayor o menor intensidad. Cada pensamiento que genera el ego es un pensamiento de protección y de ataque.
muy sutilmente. Muchos de ellos no generan ningún tipo de sensación, pero otros generan un movimiento más fuerte. Y efectivamente, cuando comenzamos a ver a estos pensamientos y empezamos a verlos como algo natural, algo sin más, dejan de tener tanta intensidad y dejan de generar tanto sufrimiento y dolor. Pero volvemos a lo mismo, que uno, como persona, como personalidad, si uno se siente identificado con su ego, no puede hacer nada para poder mirar a todos estos pensamientos, porque es el mismo ego el que va a mirarlos y encima va a seguir juzgándolos. Con lo cual ese acontecer o ese espacio, llámalo como quieras, es un espacio único que todos compartimos. Y ese espacio al final es lo indefinible, lo que no tiene palabras, lo que por mucho que intentemos hablar, por mucho que intentemos razonar y intentar entenderlo, es imposible. Y muchas veces, de hecho, me siento ridículo hablando de todo esto. Porque lo único que podemos ser es honestos, es ser honestos con nosotros. Y todo lo que exprese en estos vídeos, pues va a ser contenido que si intentamos comprender, pues nos seguiremos enganchando. Por lo demás, bueno, pues efectivamente es aterradora la soledad y preguntas igualmente si hay algo que pueda hacerse y mi respuesta pues es la misma. No hay nada que uno como personalidad pueda hacer. Quizás lo más honesto es echarse a un lado, es dejar que todo surja, dejar que acontezca lo que tenga que acontecer, y si es soledad, que sea la soledad la que acontezca, pero no el significado de lo que connota la palabra soledad, sino las sensaciones que esa soledad trae. Y eso es lo que estamos llamados a sentir, todo ese movimiento, toda esa intensidad, que la podemos catalogar como oscura. Cuando hay una disposición completa a sentir, y dejas que te atraviese cualquier sensación que sea, deja de tener tanta intensidad. Por muy oscura que sea, por muy fuerte que sea, solo quiere ser sentida. Y eso es lo único que podemos hacer. Dejarnos atravesar por todo lo que sintamos en el momento, sin ponerle palabras ni definirla. Y esto es uno mismo el que lo puede ver y el que lo puede sentir. No hay nadie más. Es uno mismo.